Y ya, ¿cuántos participantes? Ya estamos 78 participantes. Un rato más esperaremos. Nomás en esta clase lo que vamos a hacer es recordar algo, lo que hemos hecho, que son las ecuaciones diferenciales. Después hemos resuelto ecuaciones separables, ecuaciones diferenciables lineales, exactas. Bueno, parece que nos hemos quedado por ahí. Y ya deben ser buenos para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales o aún todavía no. Más o menos, dicen. Eso es porque el primer parcial de eso va a ser resuelva una ecuación de cualquier tipo de esas. Dicen, y el parcial tiene fecha o todavía? Tentativas tengo todavía, pero el primer parcial le vamos a dar a principios de septiembre y solamente se va a dar dos parciales, y un final y segundo turno, ya no va a haber tres. Entonces de eso tienen que estar ya al tanto. Entonces solamente vamos a tener dos exámenes parciales, un final y segundo turno. Ya eso también vamos Y a el ver. examen, No y sé el si examen va a ser por la plataforma Moodle. sí, no por Moodle, o sino por Classroom, yo creo. Si es que no me van a habilitar ya en el Moodle, puede ser también por eso, ¿no? Pero sería mejor por Classroom lo hagamos. Sí. O quieren darlo por Zoom. Es lo mismo, ¿verdad? Les va a salir aquí preguntas. Ustedes se sientan ahí y empiezan a resolver y me mandan. Su WhatsApp. Yo creo que mejor es en Classroom, ¿verdad? Porque hay preguntas y lo pueden subir al Sí, chat. en Classroom nomás. Sería bueno. Mejor sería en Classroom nomás, entonces lo vamos a hacer. Ya entonces no va a ser también preguntas bien difíciles, es cuestión de que ustedes lo puedan resolver. Y para eso les puedo anticipar que tienen que ser buenos para integrar. Hay donde muchos estudiantes se van a quedar, van a poder reemplazar a las fórmulas al método que tiene cada ecuación y después en una parte va a aparecer integrar. Ya, entonces va a haber integración seguramente por partes, por sustitución. Bueno, hay distintos tipos, ¿verdad? Entonces, muchos estudiantes ahí tienen dificultades, entonces sería bueno que repasen integrales en este primer parcial. Ya, a ver, seguimos esperando un rato más. ¿Y Las cómo les va prácticas con vamos los a volver a hacer. integrales? Si lo tienen ya no, pues deben estar guardados, ¿verdad? Si han enviado, entonces igual en Classroom va a haber una práctica de tareas, una plataforma igual, entonces ahí lo van a enviar. Pero mientras tanto, ténganlo nomás guardado. ¿O es que cómo estarán trabajando con el ayudante? ¿Han hablado algo? No, Yo creo no que dijo recién nada. nos va a fijar horario, dicen. Y ya, más que todo las tareas tienen que conversar con el ayudante porque ese es su trabajo de él. ¿Dónde recibirá? ¿Irá a recoger a sus casas? ¿Qué hará el ayudante? No sé. Pero la cosa es su trabajo de él. Ya, pero si tienen alguna duda de alguna práctica, pueden consultar, no hay problema. Y ya, entonces yo como video tutorial les puedo mandar resueltos o una parte resuelta, luego ustedes lo terminan. Sí, entonces no hay problema, jóvenes. Ya, parece que ya no hay en la sala. Vamos a recordar algo entonces, jóvenes, de introducción a las ecuaciones diferenciales. Bueno, casi los que desean pueden, en realidad todos, ¿no? Todos tenemos que participar. Vamos a hacer un recuerdo porque tenía una tareita de repasar los temas que hemos avanzado. ¿Qué me puede decir qué es una ecuación diferencial? Una ecuación ¿Qué es? es una ecuación donde participan derivadas. Y ya, hay derivadas. ¿Qué más hay? Está bien, ¿no? De una o Cada vez más variables, dicen. eso. Sí, una ecuación diferencial que tiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, ¿verdad? Entonces eso es una ecuación diferencial.
Y también tiene su clasificación. ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Hay 3 tipos, ¿verdad? Tipo, orden y grado, dicen. Eso, según el tipo, según el orden y según la linealidad, ¿verdad? Entonces, según el tipo, ¿en cuánto se divide según el tipo? ¿O cuáles son? Ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. Está bien. ¿Por qué se dice ecuaciones diferenciales ordinarias? Porque solo participa la variable X. Solamente es una sola variable. De acuerdo. Y en las ecuaciones diferenciales parciales, Porque hay más de una variable. perfecto. Sí, eso. Ahora, según el orden, La ¿cómo? derivada mayor, dicen, de la ecuación. Eso, porque en la ecuación puede aparecer, por ejemplo, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, etcétera. Entonces, tenemos que ver la mayor orden, como su compañero ha dicho. Entonces, supongamos, si vemos en la ecuación diferencial una derivada de segundo orden, entonces tenemos que es una derivada de segundo orden. Y ya, entonces, bueno, eso es la característica de una ecuación según el orden. Ahora, según la linealidad. Según la linealidad, a ver, hay 2 características, ¿verdad? Para ver una ecuación diferencial, tenemos dos características tiene. ¿Cómo podemos caracterizar o cómo podemos identificar si una ecuación diferencial es lineal? ¿Alguien? Un coeficiente depende de una variable independiente, como por ejemplo X sería uno de esos. Eso es una de las características, que los coeficientes solamente tienen que depender de una sola variable. ¿Y la otra cuál es? Que todos sus derivados de la variable independiente tienen que ser de primer grado. Eso, la derivada que aparece ahí y la variable dependiente tiene que ser de grado 1 o de primer grado. Entonces, si esas 2 características vemos en una ecuación, entonces decimos que es lineal, ¿verdad? Entonces, es como conocimiento que tenemos que saber bien para poder identificar qué tipo de ecuación diferencial se presenta. Ahora, ya después hemos entrado a las ecuaciones diferenciales separables. ¿Verdad? Voy a compartir pantalla en el que vamos a hablar de eso, vamos a recordar porque para poder resolver ese tipo de ecuaciones hay métodos. Se mira lo que estamos compartiendo, jóvenes. Se ve. Dice ecuaciones diferenciales separables. Ya, perfecto. Bueno, ahí está la definición, ¿no? Una ecuación diferencial, la derivada de e respecto de x igual a f de xy, es separable si esta función f de xy se puede expresar como producto de g de x que depende solo de x y p de y que depende de y, es decir, así, de esta forma. Una ecuación diferencial tenemos que expresarlo de esta forma para saber si es separable o no. Entonces, a ver, vean, si lo expresamos de esta forma, entonces tienen que haber se pueden, como 2 funciones, otro que va a depender solamente de x y el otro que va a depender solamente de y. Y así como producto, ¿verdad? Y así podemos separarlo, esta función. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ahí está. Esta es una ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial para nosotros está en la parte derecha 2x más xy sobre y al cuadrado más 1. Entonces esto hay que expresarlo así como producto de 2 funciones.
La primera función tiene que depender solamente de X y la otra de Y. Entonces, en sí, en esta parte, factorizando X, obviamente vamos a tener... está un ratito, siguen esperando en la sala, voy a admitirlo. Ok, ahí está. Como les decía, en esta parte puedo factorizar X y factorizando tengo 2 más Y sobre Y al cuadrado más 1. Entonces esto para mí es como un producto, ¿sí? Ya lo estoy apartando, que es lo mismo, es cuestión de notación. Y así, entonces podemos decir que esta ecuación diferencial es separable, ¿ya? Entonces cumple con la definición, ¿ya? Entonces, eso tienen que hacer primero cuando les damos una ecuación diferencial, entonces tienen que ver primero si es separable o no separable. Entonces tienen que tratar de formar a esta formita y tratar de separarlo. A veces no se puede separar, entonces dicen no es separable. Entonces hay que ver a la otra que va a ser si es lineal. Si no es lineal, será exacta, bueno, será homogénea, bueno, se complica un poco, ¿no? Pero hay que saber las definiciones cuando una ecuación diferencial es exacta. Bueno, seguidamente. Ahora vamos a ver si una ecuación diferencial es separable, entonces, ¿cuál es el método de resolver? Esta parte es muy sencillo. Ahí está la ecuación diferencial que está separado. De esa parte, ¿cómo se hace el método? Una vez que hayamos expresado de esta forma, lo que tenemos que hacer es separarlo. Por ejemplo, en esta parte, este P de Y, como está multiplicando, pasa a dividir 1 sobre P de Y. La derivada de Y respecto de X. ¿Quién está con su audio? A ver, un ratito. Ya. Bueno, entonces, en esta parte decía que este P de Y pasa a dividir al otro miembro y X igual a G de X. Ahora, en esta parte igual, la derivada respecto de X puede ir también al otro lado como una multiplicación. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí ya. Bueno, esto directo, en algunos casos esto directo lo podemos llevar e integrarlo, pero en esta parte estamos haciendo detalladamente. Una vez que tengamos esto, entonces voy a integrarlo esto respecto de Y y esto respecto de X. Perdón, esto respecto de X. Ambos miembros hay que hacerlo. A ver, para que entiendan mejor, por ejemplo, cuando tengamos aquí, supongamos una raíz cuadrada, aquí un número cualquiera, quieres hacer desaparecer la raíz cuadrada, entonces ambos miembros tienes que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso. Entonces, similarmente, yo quiero hacer desaparecer la derivada respecto de X, entonces tengo que integrarlo respecto de X. Entonces, por eso estamos haciendo la integral de toda esta expresión respecto de X. Aquí igual, a esto le tengo que integrar respecto de X. Ahora, en esta parte, esta es la derivada de X con respecto a X, es como se pueden simplificar y solamente nos va a quedar respecto de Y. Así de esta forma, ¿ya? En algunos casos esta parte lo obvian, ¿no? Pero así de forma matemática, entonces hace así. Pero ya algunos de aquí directamente es como estarían, como está dividiendo, pasa a dividir, así lo hacen. ¿Ya? Entonces eso, una vez que he separado variables es cuestión de integrar. Integramos ambos miembros con respecto a las variables que están. Y tenemos esto, h de e más 1, g de x más c. O sea que estamos suponiendo que la integral de esta función es h de e más una constante y la integral de esta función es g de x más una constante. ¿Ya? Entonces, es el proceso de cómo se resuelve una ecuación diferencial separable. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende mejor. Ahí está, quiero resolver la derivada de y respecto de x igual a 1 sobre y al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto, obviamente puedo expresarlo como producto de dos funciones. Uno va a depender de x, el otro va a depender de y. ¿Sí?
Bueno, a simple vista se nota que esto es separable. Entonces voy a separarlo. Ya este y, como está dividiendo y al cubo, pasa a dividir y al cubo. Respecto de y, igual. A este de x, como hace rato les decía, ya directamente puede venir a multiplicar al otro lado. Así que 1 por dx. Ahora aplicamos la integral a ambos miembros. Y tenemos esto. Y finalmente integramos. La integral de y al cubo es y a la cuarta sobre 4 igual la integral de 1 es x más una constante. ¿Sí? Entonces, de esta parte ya haciendo algo de álgebra, como este 4 está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Va a ser 4x. Este 4, en este lo justo debería ser 4 por c. Pero 4 por c para nosotros es una constante también, entonces por eso se coloca directamente una constante. Ya, eso es, jóvenes. Así se resuelve. A ver si tienen alguna consulta. Voy a un poco habilitar también para que puedan hablar, porque está silenciado a todos. Y ya. ¿Se ha entendido, jóvenes, cómo se resuelve una ecuación diferencial separable? Ya pueden participar, jóvenes. Disculpe, Sí, La X sin G. logaritmo de x sería. ¿dónde? De x y al cubo, esa x se ha desaparecido. En esto. Sería 1 sobre x. Esto se fue. 1 sobre x, ¿no? Aquí hay un error de dedos, sí, jóvenes. Y ya. Claro, esto va, entonces aquí 1 sobre x nos quedaba, ¿verdad? Y ese 1 sobre x, su integral es el logaritmo de x. Sí, gracias, jóvenes. Hay un error de dedo en esta parte. Seguramente al copiar al PowerPoint, un poquito a veces hay esas dificultades. ¿Ya? Pero se ha entendido el proceso. Lo importante es que entiendan el proceso, cómo se saca. ¿Verdad? ¿Se ha comprendido el proceso, jóvenes? ¿El método, cómo se resuelve? Sí. Ya. Que no sepa que diga que no, pues. Ahora, por ejemplo, en esta parte, estos son como ejercicios, si quieren pueden anotarse, jóvenes. Estos son igual, se pueden expresar como ecuación diferencial separable, y son separables estos. En el que es bien sencillo, es hasta llegar hasta la integral, van a poder llegar, y un poco dificultad va a haber cuando van a querer integrarlo. Sí, entonces ese es el problema, jóvenes. Un poquito hay que tener cuidado en poder integrar. Esto les dejo como ejercicio, si desean pueden copiarse o capturar la pantalla. Ya son ecuaciones diferenciales separables. Y para la próxima clase, a ver si tienen alguna duda o alguna dificultad, a ver cómo les va. Lo vamos a hacer si es que no puede. Ya lo han capturado, ya lo han copiado, ¿verdad? Sí. Ya. No. Algunos capaz lo están copiando, no hay problema. Van a tener un tiempo para copiar. Ya. Bueno, jóvenes, ahora vamos a hacerlo ecuaciones diferenciales lineales. ¿Está compartiendo la pantalla o a veces suele congelarse, jóvenes? ¿Se mira? Sí, se mira. Ecuaciones diferenciales lineales. Ya. Bueno, ahora
hace rato ya habíamos dicho que es una ecuación diferencial lineal. Tiene dos características, ¿verdad? Entonces, una vez que van a identificar qué es una ecuación diferencial lineal, entonces, este es el método para resolver esa ecuación. ¿Y de qué se trata? Bueno, ahí está, como alguien decía, son una ecuación diferencial lineal. Sus coeficientes van a depender de una sola variable. Por ejemplo, esto es a sub 1 de x, a sub 2 de x, b de x. Sí, los tres. Luego, la segunda característica es que las derivadas y esta variable dependiente tienen que ser de grado 1. Entonces, si cumple esas dos características, es una ecuación diferencial lineal. ¿Y cómo se resuelve? Paso 1. Expresar la ecuación en la forma canónica. ¿Y cuál es la forma canónica? Es esta formita. A esta forma se le dice canónica. Si tenemos en esta forma, entonces tienen que expresarlo en esta forma. La derivada respecto de x más p de x y y igual q de x. ¿Sí? Entonces, es cuestión de hacer desaparecer esto. ¿Y cómo hacemos desaparecer? Dividiendo a toda la ecuación por esta expresión. Y vamos a tener esta forma canónica. ¿Ya? Ahora, en esta forma general, es como les decía, tienen que dividirlo a cada uno. Entonces, vamos a tener así de esta forma, esta expresión. O sea que p de x para nosotros va a ser a sub 2 de x sobre a sub 1 de x. ¿Sí? Porque esto lo estoy dividiendo a todo esto, entonces esto va a desaparecer, es 1 nomás me va a quedar, así como esto, y este p de x va a ser a sub 2 dividido entre a sub 1 de x, así como esto, y b de x dividido entre a sub 1 de x. Entonces, es de esa, así de esa forma. Disculpe, una preguntita. Sí, dígame. Quería preguntar Sí, le escucho. ¿cómo se dice? Lo que está compartiendo las imágenes, ¿nos va a dar en PDF o hay que copiar para hacer esto? Bueno, si desean este PDF, igual al grupo se los puede mandar, no hay problema. Y así Sí, paso mejor por sería, ustedes. El licenciado. contenido que estamos avanzando lo tendría que subir, por favor, dicen. Ya. Sí, licen, ya me he cansado de copiar aquí. Sí, lice, sería Muy mejor que rápido, les es muy difícil copiar eso. Casi Sí, imposible. Inge, por favor. Y ya, te lo voy a mandar todo este PDF porque está resumido aquí. ¿No? Bueno, muchas O gracias, quieren por licenciado. PDF, perdón, por el 8. Ya, vamos a proseguir. Entonces, en esta parte ya tengo esto. Luego, el primer paso es, como hemos dicho, expresar en su forma canónica, así, en esta formita. Ahora, el segundo es calcular el factor integrante mediante la fórmula. Hay una fórmula que en clase nosotros ya habíamos deducido de dónde sale eso. ¿Sí? Es esto. Nu de x, entonces es igual a la exponencial de la integral de p de x de x. ¿Sí? El factor integrante. ¿Sí? La exponencial de la integral, este p de x para nosotros es esto. Es esta parte, en realidad esta. Aquí va a haber una función, entonces esa función tiene que integrarlo en esta parte. Ya una vez integrando, nos vamos al tercer paso. Multiplique la ecuación canónica por este factor integrante. Al lado izquierdo de la ecuación es precisamente esto, ¿no? Ese factor integrante que van a obtener tiene que multiplicar a la ecuación canónica. ¿Sí? En esta parte se está multiplicando ya. Y al multiplicar esta parte, ya pasaron los 40 minutos, jóvenes. Hola, ya están. Faltan 10 minutos. La reunión termina en 10 minutos. Sí, Siga nomás. nos tenemos que apurar. Ya nos tenemos que apurar porque se va a cortar, jóvenes. ¿Sí? Entonces, una vez multiplicando el factor integral la ecuación, entonces en esta parte va a aparecer esto. O sea que siempre es una derivada del factor integrante por y. Siempre, jóvenes, siempre. Si está bien en realidad esto integrado, ¿no? O sacado el resultado bien este factor integrante. Entonces, si lo han integrado bien, entonces esto siempre les va a dar esto. Una expresión larga y luego ustedes directamente tienen que colocarlo de la derivada
el factor integrante por y, siempre, ¿sí? ¿Por qué razón decimos siempre? Porque si esto lo derivamos, esta partecita, nos vamos a obtener esto. A ver, veamos, esto es un producto, nu de x por y. Entonces, ¿cómo se deriva una multiplicación? Es el primero por la derivada de la segunda, ahí está, la derivada de y respecto de x, más la primera por la derivada de la segunda. Entonces, en esta parte, ¿dónde estamos? Este p de x parece que está por demás, ¿no, jóvenes? A ver, ¿de dónde sale esto? A ver, el primero por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ah, ya. Entonces, la derivada de esto es esto, jóvenes. Esta partecita. Que en realidad tenemos que mostrar. ¿Ya? En un ejercicio vamos a ver más datos, siempre se va a cumplir esta partecita. ¿Ya? Todo esto siempre es la derivada de esto. Bueno, esto es igual a nu de x de x. Ahora, una vez que hemos obtenido eso, el cuarto paso, ¿cuál es? Es integrar. Y al integrar, vamos a obtener esto, ¿no? Vamos a integrar, hay que ser un integral de todo esto, aquí integrar, y al integrar vamos a tener esto, 1 sobre x, todo esto, pero 1 sobre nu de x por la integral de u de x, q de x más c. Bueno, toda esta expresión van a sacarlo. Y entonces, más que todo este método no es para memorizar, sino para saber cómo tenemos que resolver, ¿sí? Entonces, no es bueno todo esto memorizarse, jóvenes, o sino el proceso, quiero que más que todo se memoricen, que capten bien el proceso, no estas fórmulas, ¿ya? Entonces, lo primero es eso, jóvenes. Vamos a ver qué es tan sencillo con un ejercicio. Ahí está. Ejemplo, x a la quinta más 3y de x menos x de x. Sí, en esta parte, por ejemplo, aquí todavía no podemos decir si es lineal o no lineal, ¿verdad? Porque para decir si es lineal o no lineal, entonces tiene que aparecer una derivada de y respecto de x. Aquí no se sabe en realidad cuál es variable dependiente, independiente. Entonces esto hay que expresarlo de otra forma. Ya en esta forma hay que expresarlo para decir si es lineal o no es lineal. ¿Ya? Entonces, vean, en esta parte rápidamente lo estoy haciendo, lo estoy expresando en esa forma. ¿Sí? Tenía así como esto lo estoy llevando al otro miembro, x de x. Ahora, lo que vamos a hacer es, este de x va a ir al otro miembro a dividir, entonces voy a tener x de x, todo esto se queda solo acá. Ahora, seguidamente, ¿qué hacemos? Hacemos desaparecer esto, como habíamos dicho, ¿sí? ¿Y cómo hacemos desaparecer? A toda la ecuación le multiplicamos por 1 sobre x, y con eso va a desaparecer esto. 1 sobre x es 1. X a la quinta sobre x se van a simplificar, solamente me queda x a la cuarta, y 3y dividido entre x, ¿verdad? Entonces ha desaparecido. Ahora esta parte ya está en su forma canónica. Vean. Esto lo he llevado a los miembros. La derivada de respecto de x menos 3x, y esto ha venido con negativo x a la cuarta. ¿Ya? Entonces, es el primer paso, jóvenes. Una vez que tengan, entonces siempre tienen que expresarlo de esta forma, en su forma canónica, así como esta. Ahora, en esta parte hay que identificar cuál es p de x para poder encontrar el factor integrante. Entonces, el coeficiente de y, o sea que menos 3 sobre x. Esto menos 3 sobre x. Ahora, el segundo paso dice, tienen que encontrar el factor integrante. Ya, el factor integrante es esta la fórmula. Ya en esta parte ya estamos encontrando. Reemplazo a esta fórmula. E elevado a integral menos p de x para mí es menos 3 sobre x de x igual e. Ahora integramos todo eso. Bueno, estamos haciendo paso por paso. Menos 3 para nosotros es una constante, puede salir fuera del integral y solamente me va a quedar 1 sobre x de x. Igual e elevado a menos 3. Ahora 1 sobre x, ¿cuál es la integral? Es logaritmo de x. Bueno, en esta parte estamos haciendo algo de propiedades de logaritmos. E elevado, por ejemplo, esto. Este 3 puede entrar dentro de, así como exponente al
al logaritmo natural. Así que el logaritmo de x a menos 3. Ya, esto es teoría de exponentes, pero así con logaritmos. Entonces esa partecita, véanlo las propiedades, es admitible hacer eso. ¿Para qué hemos hecho esto? Porque este exponencial con logaritmos son, ¿cómo se dice? Son como inversos, de que se simplifican ambos. Ya, es como una suma y una resta, ¿no? O como la derivada, la integral. Entonces se van. Entonces solamente me queda x elevado a menos 3. Entonces esta expresión para nosotros es el factor integrante. Ahora en el tercer paso nos dice que este factor integrante tenemos que multiplicarlo a nuestra ecuación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Ahí está. Ya estoy multiplicando a mi ecuación. X elevado a menos 3, la derivada de y respecto de x, menos x elevado a menos 3, 3 sobre x y y, así sucesivamente. Bueno, en esta parte ahora hay que hacer operaciones algebraicas, y esto va a quedar lo mismo. En esta parte se simplifica, ¿verdad? Entonces esto va a ser menos 3, este x elevado a menos 3, puedo bajarlo hacia abajo como x al cubo, con este x va a ser x a la cuarta. Y en esta parte igual. Como tienen bases iguales, entonces sus exponentes en esta parte se suman. Entonces, menos 3 más 4 es 1. Entonces, x elevado a 1. Bueno, en esta parte donde les decía siempre va a ser una derivada, el factor integrante por y. Entonces, eso, jóvenes, esta partecita, lo que es directamente tienen que colocarlo. ¿Ya? Hay que saltar a esta parte. La derivada del factor integrante por y. A ver, derivemos esto, nos tiene que salir sí o sí esto. ¿Sí? También es un producto. El primero que va a ser x elevado a menos 3 por la derivada, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Ahora más, luego seguramente por esto va a aparecer menos. Va a ser la segunda, y está aquí, por la derivada de la primera. La derivada de esto es menos 3 elevado a x menos 6, su derivada va a ser x menos 4. Ese x menos 4 directamente aquí ha bajado. ¿Sí? Entonces, siempre, jóvenes, cuando vamos a sacar bien, no vamos a tener errores en esto. Entonces, esto siempre va a ser de esta forma. Una vez expresando de esta forma, lo que tenemos que hacer es integrarlo. ¿Sí? Lo vamos a integrar. Esto pasa directamente como de x, ¿ya? Y lo integramos ambos miembros. Aquí igual, la integral con la derivada igual se van. ¿Sí? Se van. Solamente me va a quedar x elevado a menos 3 por y, y la integral de esto es x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Luego despejamos la variable y. ¿Sí? Bueno, estoy despejando la variable y, y sería todo eso. Aquí algunas operaciones algebraicas y sacamos el resultado. ¿Ya? Entonces, en conclusión, podemos decir, jóvenes, que para poder resolver ecuaciones diferenciales lineales hay 4 pasos. Y esos 4 pasos, ese proceso se tienen que acordar. Y si no, también hay que tener en el formulario de cómo se resuelve. ¿Ya? Bueno, jóvenes, me parece que ya se va a cortar. Y mañana no. ¿Cuándo tenemos clase ahora, jóvenes? Lunes. El lunes. El día. El lunes, sí, El licenciado. lunes, ¿no?